Estará con nosotros el señor Gerardo Maldonado, una persona, bueno, la clase de persona con quien uno gusta hablar porque va a hablar de varios temas académicos, varios temas, digamos, de lo que es el know-how, conocimiento, temas profesionales. Tuve el privilegio de ser su alumno hace ya casi 10 años en el IAE. Tengo muy buenos recuerdos de lo que fue el IAE, también mis compañeros de promoción en su momento. Y bien, sin más preludios, presento a nuestro invitado AAA esta noche al señor, bueno, el general ya retirado, Gerardo Maldonado. Y gracias, señor Maldonado, por estar esta noche. No, yo soy el que te agradezco la invitación y poder participar juntamente con el público, con los asistentes a este tema que me pediste desarrollar. Brillante. Un tema que evidentemente sos experto, profesor, por todo lo que ya tenés de bagaje en la carrera profesional y también la carrera académica. Y sobre eso también, señor Maldonado, a ver, siempre hacemos lo siguiente cuando empezamos el programa con nuestros invitados, nuestras invitadas AAA. Hacemos un brief, lo que es el perfil de la persona que nos honra su presencia, y empezamos así. El señor Maldonado, Gerardo Maldonado, es magíster en Planificación y Conducción Estratégica, Nacional por del Consejo de la Defensa Nacional, Master Candidate en Ciencias Políticas por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, posee un posgrado en Formación Docente Universitaria por la Facultad de Filosofía de la UNA, es licenciado en Administración de la Facultad de Economía de la UNA, con mención de honor. Fue ex viceministro para las Fuerzas Armadas de la Nación, ex secretario administrativo del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, el CED del Consejo de Defensa Sudamericano, CDS de la UNASUR en sede de Buenos Aires. General retirado de la Fuerza Aérea Paraguaya, fue piloto de caza, instructor con más de 1.500 horas de vuelo, agregado de Defensa y de la Fuerza Aérea de Chile, enlace del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación ante el Congreso Nacional. Desempeñó diversas funciones y ocupó los cargos correspondientes a lo que fue su jerarquía, bueno, escalafonado militar. Y también, bueno, docente, yo creo también docente por vocación nata. Nuestro invitado AAA esta noche, señor Maldonado, gracias por estar. Gracias, estamos. Bien, hoy que nos trae a la mesa, mi querido señor Maldonado, tres temas como eje central que luego usted va a estar exponiendo cada elemento en los tres bloques. Vamos a tener tres bloques de 20 minutos para hablar de estos temas. Señor director, si puede enfocar, por favor. Geopolítica, ¿no? Como una introducción del concepto y la importancia de conocer el alcance de la geopolítica, que mucha gente no conoce realmente la importancia de este concepto y lo que representa detrás de eso. Poder, economía. Segundo, carrera tecnológica. Y por último, lo que mencionamos al comienzo del programa, la guerra tecnológica, el tech war, que fue escalando, perdón. Y unos días atrás, profe, creo que fue el sábado o fue el viernes que Trump da la noticia de que las sanciones a Huawei iban a ser Retiradas. Bien, perfecto. Entonces, primera consulta, mi querido señor Maldonado. Geopolítica, ¿qué es geopolítica, señor? Y bien, cuando hablamos de geopolítica, hablamos realmente de poder. Okay. Una definición un poco académica sería es una disciplina de las ciencias políticas, Sí. que basado en conocimientos científicos, principalmente política, geografía, y otras ramas de la ciencia como sociología, filosofía, psicología, economía, demografía, geografía. Prácticamente de todas las ciencias trae conocimientos y estudia las relaciones que existen entre la población y el territorio donde vive. Okay. Cómo se integran, y es un instrumento de análisis para que los estadistas tomen decisiones. Okay. Y muy linda la definición académica, pero así en lo práctico, cuando hablamos de geopolítica, la geopolítica podemos decir que espacio es poder. Okay. Espacio. Justamente. Inicialmente, Friedrich Russell fue uno de los primeros estudiosos que formaliza esta disciplina. Y Friedrich Russell, cuando habla de espacio de poder allá por los 1900, se refería al espacio geográfico. Estaban las potencias imperiales, los últimos años de las potencias imperiales, y querían conquistar los territorios disponibles en el mundo. Okay. Viene la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, terminan los imperios, y ya la lucha no es geográfica, el conflicto no es más geográfico, se va a otros espacios. ¿Y cuáles son
esos espacios, cuáles son las fronteras modernas donde las potencias, los intereses conflictúan. Por ejemplo, podemos hablar de la alta tecnología. Hay una línea que divide los países que tienen alta tecnología y los países que no lo tienen. O sea, los productores, los diseñadores y los consumidores. Otro lugar que podemos hablar es los mercados globales. ¿Quiénes dominan esos mercados globales? El consumo de la carne, consumo de la soja, que es lo que conocemos, ¿verdad? Pero aparte de eso está el consumo de petróleo, consumo del acero, consumo del carbón, consumo de los productos farmacéuticos. Nuevamente, los que poseen la alta tecnología y los que poseen los capitales van a dominar esos mercados globales. Y al hablar de capital, vamos a ver quién tiene ese dinero, quién puede invertir, quién puede proyectar ese dinero, quién puede, como dijiste hace rato, el revenue, quién puede obtener recursos de esa inversión. Y los que tienen. Y luego vienen otros elementos también, por ejemplo, la religión. Mucha gente pensaría que la religión no es un elemento de poder, pero lo es. El mundo está dividido en grandes religiones, la cristiana, la musulmana, la hindú, el confucianismo, el budismo. Esos determinan marcos de pensamiento, visiones de mundo que determinan el conflicto o determinan con quién hago negocios o qué producto puedo vender, qué producto no puedo vender. Perfecto. Bueno, son elementos de poder. Básicamente, le decía General Maldonado, el concepto de geopolítica, bueno, nace como un concepto netamente territorial. Según Ratzel, luego eso va migrando a otras fronteras que ya no son físicas. Ya entre lo económico entra inclusive lo que es tecnología, los mercados, religión mencionó, interesante. Una cosa antes de avanzar, General Maldonado, audiencia, bueno, estoy olvidando de mencionar lo siguiente. Como cada miércoles está con nosotros la gente de Coffee Bean Tea Leaf, y hoy que nos trajo nuestra amiga Carrie Kim a El Financiero. Dos cositas. Primero, un té Cherry Blossom Hot Tea, se llama el Cherry. Este té está cultivado en las montañas de Bangua, del condado de Nha Thu, de Taiwán. Es un té verde mezclado con flores promegentes y un sabor a cereza natural. Eso es lo que trae, digamos, el té llamado Cherry Blossom Hot Tea. Ahora, con eso, ¿qué nos trae los amigos de Coffee Bean Tea Leaf? El chocolate cake, la torta clásica de Coffee Bean Tea Leaf, que es un chocolate derretido con cacao en polvo. Y bueno, esta torta es, digamos, espectacular para acompañar con el té que nos trae hoy los amigos de Coffee Bean Tea Leaf. Y bueno, recomiendo a todos visitar los locales de Coffee Bean Tea Leaf aquí en el Shopping Rey Sol, acá enfrente de los estudios de Canal 5 Días. En Villamorra, Quesada y Charles de Gaulle, y en el casco antiguo Estrella y 15 de agosto. Gracias, Coffee Bean. Hoy con el señor Maldonado. Esto, señor, usted menciona las comunicaciones como un elemento geopolítico. ¿Sí puede explicar eso? Sí. Friedrich List era un alemán, un banquero alemán, y viaja a los Estados Unidos y recorre a Estados Unidos y tiene el privilegio de ver el proceso de expansión de los Estados Unidos del este al oeste a través de las grandes líneas de ferrocarriles. Y entonces él analiza esa situación. La época de Rockefeller. Y sí, ya para 1850, 1860, un poco antes de Teddy, retorna a Alemania, le reúne a los banqueros y les dice esta frase: quien domina los medios de comunicación de un país, domina ese país. Y le propone a los banqueros alemanes dominar Alemania, ¿a través de qué? Extendiendo las redes, las grandes redes de ferrocarriles alemanes de esa época. Y más adelante también las redes telegráficas, ¿verdad? Cuando surge el telégrafo. ¿Qué hacen con eso? Y bueno, consiguen proyectar su poder económico, el poder bancario, a través de hechos, inversiones que recaudan dinero y a la vez ejercen poder. Eso hizo que Alemania, hasta hoy, Alemania sea uno de los países que tiene la mayor densidad de sistema ferroviario. A cualquier lugar de Alemania uno quiere ir, ahí hay un tren que lo lleva. Brillante. ¿Y qué sucedió? En aquel tiempo las comunicaciones eran rodoferroviarias, rutas terrestres y ferrovías. Recuerden que en aquel tiempo todavía se viajaba en carro. Luego vienen las rutas, los camiones. Más adelante la navegación fluvio-marítima. Los ríos, y
también se hacen canales, Sí. y las grandes líneas de barcos transoceánicos. Y actualmente, cuando hablamos de dominio de los medios de comunicación, hablamos del dominio de los medios aeroespaciales y el dominio del espectro electromagnético. Cuando hablamos de dominio aeroespacial, tenemos 3 nodos. Los nodos de lanzamiento, Sí. los nodos de comando y control, y luego los sistemas. Ok. Los sistemas que van a navegar, prácticamente satélites, Ok. ya sea de comunicación o de observación. Y estos equipos, ¿qué van a usar? El espectro electromagnético. Toda su comunicación, la comunicación aeroespacial, se da a través del espectro electromagnético. Se transmiten volúmenes inmensos de información, ya sea imágenes o también datos de la Tierra, temperatura, humedad, calor, Ok. etcétera, meteorología, Ok. que son elementos fundamentales. Los países que dominan el espectro de comunicaciones son los que proyectan, recuerda que hablamos de geopolítica, es poder, espacio es poder. El que proyecta ese espacio proyecta su poder al mundo. Eso es lo que buscan las potencias, los que son potencias, los que quieren ser potencias. Brillante. Y ahí viene, hablamos de poder y vienen 2 grandes elementos de poder, 2 factores de poder. La economía y la cultura. Y yo voy a procurar, cuando van en esta conversación, Sí. ir vanando, ir integrando los conceptos de economía con cultura. Hay otros más, pero por razones de tiempo no escapan al enfoque, y encima también como te dedicas a la economía, entonces quiero mostrar esa relación entre el poder económico con el poder Brillante. cultural. Estos gráficos usted, ¿verdad? Brillante. Libertad económica del mundo 2017, dice. Sí. Hay otros más avanzados, pero no conseguí, no pude bajar los del 2018, No, sin 2019. Y me quedé con el 2017. Hay, por ejemplo, uno que es del Heritage Institute de Estados Unidos, que es interactivo. Ok. Entonces, al que esté interesado puede navegarlo. Y eso es lo que no conseguí bajar porque no escapa a mi conocimiento cómo Ok. poder mostrar y hacer ese juego interactivo. Ok, pues. Y quedé con esta imagen más fija. Es del Fraser Institute, es del septiembre de 2017. Y lo que muestra esta imagen, cómo los países que tienen más libertad son los que van a tener más riqueza después. Ok. Y los países que tienen restricciones a esa libertad son los que se empobrecen. Y luego vamos a ver esa relación entre economía, libertad, con cultura. Ok, profe. Este es un mecanismo, estas láminas que están acá, estos mundos deformados, o sea, el mundo deformado, los continentes deformados, es una presentación, un formato Sí. de un estudioso de Islandia, Benjamin Hennan. Este señor relaciona el tamaño, o sea, modifica el tamaño de un país de acuerdo al objeto, al tamaño del objeto de estudio. En este caso muestra los países con la deuda pública. Ok. Siempre hay, como buen economista, sabes que los que manejan economía política siempre tienen el temor, en Paraguay especialmente, a contraer deudas. Sin embargo, esta lámina nos muestra que los países más desarrollados, más avanzados, son los que tienen mayor deuda pública. Estados Unidos tiene más deuda que su PIB, por ejemplo. Sí, está endeudado. Están así. Estados Unidos, miren la Unión Europea, con una deuda enorme. Japón, otra deuda enorme, pero son los que más avanzados, más desarrollados, son los más innovadores. Entonces, esta lámina de la deuda, acá estamos viendo el PIB. Este tremendo PIB lo queremos relacionar con la deuda, el nivel de deuda, que es la siguiente lámina. Ok. Perdón, sería la anterior. Aquí, la deuda pública. Miren cómo se relaciona. Deuda pública, y es la que se relaciona con... Cuando más estos países se endeudan, desarrollan más su economía y generan más PIB. No, si lo invierten bien, claro. Y allí está el Ahí secreto. elemento. No hay que tener temor a contraer deuda. Cuando la deuda es bien empleada, esos montos son bien empleados y hay retorno. Lo malo es cuando malas élites políticas absorben esos recursos financieros, Sí. los mal usan, los mal emplean, y luego el país queda con la deuda. No hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay retorno, y los países quedan endeudados. De acuerdo. Los países más desarrollados son los que usan sabiamente su deuda
para generar ingresos, para generar Producto Interno Bruto. Brillante. Acá otro elemento también de vuelta geopolítico respecto a comunicaciones, estamos con los cables submarinos. Sí. Y aquí queremos relacionar la riqueza que generan. Vamos a hablar de empresas privadas. Todas las empresas que estamos viendo en el panel son empresas privadas que manejan sus propios cables submarinos. Y o sea, a ellos se les pagan porque la información pase de punto A a punto B. De punto a punto. Y lo importante es ver la importancia, el grado de desarrollo de los países en relación con el tamaño de las redes de cables submarinos. Y miren la relación entre Estados Unidos y Europa. Sí. Entre Asia con Estados Unidos. Sí. Y el conducto que conduce a través del Mediterráneo, el Océano Índico y conectándose con Asia. Todo un canal donde están. ¿Por qué en esa región? Porque allí están las fuentes de petróleo. Fuentes de petróleo, mucho dinero, hay necesidad de conectividad para poder invertir. Sin conectividad no se puede invertir. Y esta conectividad la aseguran los cables. Mucha gente tiene la idea que toda la comunicación, la masa de la comunicación se realiza por satélite. En realidad no. Los contactos masivos, la transmisión masiva de información se da a través de los cables submarinos. Esto es fibra óptica, ¿no? ¿O no? Fibra óptica. Por eso también un dato, ya que estamos hablando de tecnología, estamos hablando de TechWorld, por ejemplo. Vamos a hablar en breve de eso. Sí, hubo mucha, en los últimos años, hubo mucha presencia de drones submarinos de Rusia alrededor de estas redes de cables. Interesante. ¿Qué están haciendo? Están analizando los cables, por dónde pasan, o ver la posibilidad de hackear. Sí. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí se ha comprobado es que hubo mucha presencia de drones submarinos rusos, drones controlados a distancia, y que estaban cerca de estas redes de comunicaciones. ¿Esto en qué año empieza a construirse General Maldonado aproximadamente? El boom bueno, los cables submarinos comenzaron allá por los 1880, 1890. ¿Con el telégrafo? Para telégrafo. Okay. Pero el boom de las fibras ópticas fue en la década de 1990, y 2000, 2010. Okay. En todos esos años hubo el boom de la burbuja.com. Sí. Se instaló una capacidad de transmisión de datos inmensa. Se vendía las .com como que si tenías ya eras millonario al día siguiente. Es una locura, recuerdo. Pero eso es lo que permite la conectividad mundial. Muchas empresas en ese tiempo fracasaron por esa inversión. Pero las redes quedaron instaladas y actualmente eso es lo que se está usando. Esa inversión de la década del 1990 y la década del 2000 es lo que permite este grado de conectividad mundial. O sea, una tecnología vieja en teoría, pero sigue estando vigente y utilizable. Sí, pero la tecnología es permanente. Lo que está en las terminales eso es lo que se va renovando permanentemente. Perfecto. Bien, siguiendo con la introducción, profesor, el campo del conocimiento es un campo de poder. De vuelta a geopolítica. Sí. Pierre Bourdieu es un pensador francés, un filósofo, pensador académico reconocido. Y tiene muchas publicaciones. Uno de sus libros dice, el título es Campo de conocimiento, campo de poder. Okay. Y él habla de lo que es el campo de conocimiento, un campo que nos rodea a cada persona, rodea a cada grupo de personas y rodea a la sociedad entera. Y está compuesta por la masa de conocimientos humanos. Es imposible conocer todo, nadie sabe todo. Cada persona tiene un grado de conocimiento específico sobre algo, visiones de mundo. Y ese es el campo que le rodea a él individualmente y que determina el grado de poder que él tiene. Ese grado de conocimiento determina su estatus dentro de la pirámide social, determina si tiene poder o si no tiene poder, su grado de dominación por otros. Brillante. Y ese grado de poder determina la capacidad de influencia de esa persona. Algunos dominan el campo de la política, entonces tienen poder político. Otros dominan el campo de las ciencias, tienen un poder científico. Otros manejan dinero, tienen poder monetario. O sea, se diversifica, no es único, es inmensamente complejo. Brillante. Y sobre eso, usted va a una lámina sobre justamente lo que es inversión en know-how, Y esta lámina es muy interesante porque ya sabemos, el campo de conocimiento es un campo de poder.
Entonces, el que domina el conocimiento, domina el poder. Es un cliché. Bueno, esa idea de Pierre Bourdieu es la que explica esto. Y esta lámina se da de la siguiente manera. En este cuadrante tenemos la cantidad de ingenieros y científicos por millones de habitantes. Y en el cuadrante inferior tenemos el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo en relación con el Producto Bruto. Y estamos viendo, a medida que nos vamos hacia la derecha, vemos los países que más invierten en investigación y desarrollo de acuerdo a su PIB. China, más allá tenemos ya Estados Unidos, Alemania, los países europeos, los países lo que llamamos del primer mundo avanzado. El país que más invierte lo tenemos a Israel. Increíble. Pero está en el cuadrante inferior, ¿por qué? Porque Israel tiene pocos ingenieros, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene. Y si vamos más o menos en el cuadro, en el medio de este cuadro, le tenemos a los países de lo que llamamos, lo que sería Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos, Taiwán, Corea, Japón. O sea, vemos que en ese lugar invierten muchísimo y tienen una inmensa capacidad de ingenieros. Y si vemos allá en el último, en el cuadrante superior derecho, le vemos a Finlandia. Un país pequeño, no más de 6 millones de habitantes. Paraguay tiene más que ellos, pero ¿qué tienen ellos? Muchos ingenieros. Tienen una gran inversión en investigación y desarrollo y tienen una enorme cantidad de ingenieros para la poca población que tienen, para 6 millones. Acá, digamos, a los lados de la zona de Sudamérica, en el Cono Sur, tenemos Brasil que resalta y Argentina. México tiene menos inclusive. Brillante. Brasil está más desarrollado. México, Argentina y luego está Brasil. Brillante. ¿Y Paraguay? Bueno, estamos poco a poco. Vamos a hablar ahora porque Paraguay tiene muy buenas perspectivas. Tiene buenas perspectivas. No sé si avanza. Perfecto. Gerardo Maldonado, siguiente placa que usted preparó para el programa de hoy. Geografía, innovación y adelantos tecnológicos. Sí. Bueno, si puedes la guerra tecnológica es imposible sin el dominio de la tecnología. Y este cuadro, aunque es un poquito ya de años anteriores, no obtuve una actualización. Aquí te muestra dónde están los centros más avanzados de tecnología. La costa este de los Estados Unidos, Houston, Austin, Los Ángeles, California, Seattle, un poco en Brasil, Río, San Paulo y también ¿Qué hay en Brasil, que es un punto importante de innovación? Innovaciones de, por ejemplo, reactores nucleares, centros de estudio, programas informáticos. Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Allí le tenemos a Suecia, Finlandia va a estar Nokia. Israel, bien grande Israel está muy avanzado en tecnología. India también, un poco. India es un país con muchas contradicciones, porque tiene muchísimos habitantes, 1.300 millones, pero tiene un núcleo de estudiosos increíble. En matemáticas son buenísimos. Tenemos Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia. Los países que dominan la tecnología, dominan la riqueza y son los que podemos llamar países de primer mundo. Y esto podemos relacionarlo con la siguiente lámina, que es el grado de desarrollo. Esta gráfica, desarrollada por este señor Benjamin Henning de Islandia, relaciona, él deforma el mundo, ¿verdad? Le muestra a un país mucho más grande en relación, por ejemplo, en este caso, con la educación. Aquí relaciona los centros de estudio con la riqueza nacional. Y miren, Estados Unidos inmensamente rico y relacionado con la calidad de su educación universitaria. Miren lo que es el resto de América, poquísimo, solamente aparece un poco de San Pablo, un poco allí Santiago, Buenos Aires. Miren lo que es Europa, el tamaño de la riqueza comparable con los Estados Unidos en competencia. Hay un conflicto de interés allí, por eso hay competencia, vamos a ver después. ¿Y qué es lo que se domina? Las universidades. Este es el ranking de universidades. Ranking de universidades en relación con la riqueza. Y en Asia, ¿a quiénes le tenemos? Le tenemos a Corea del Sur, Japón, Taiwán y Australia. Singapur también. Son los centros donde se genera universidad, genera riqueza. Y lo vemos en este cuadro. Miren la poca población que tiene Estados Unidos, 300 millones de habitantes, y cómo domina el conocimiento el resto de América. África prácticamente no hay, India prácticamente no existe, China, por el volumen de su población, tiene muy pocos centros como Beijing, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen.
Acá le tenemos a Europa, 500 millones, pocas personas, 500 millones, no, son pocos para la cantidad de conocimiento y el ranking de universidades que tiene, ranking de primera línea. Australia, Brillante. Singapur, Corea del Sur y Tokio. Brillante. Y ahora relacionamos estos dos cuadros. Ujú. En esta relación vemos cantidad de habitantes y los centros, las universidades mejor ranqueadas, y abajo vemos el grado de riqueza del país. Más educación, mejores universidades significa mayor riqueza. Brillante. Los números son fríos, no Brillante. permiten otra manera de analizar. Brillante. Entramos ya a lo que es la carrera tecnológica, el punto 2, ya para entrar luego a la Tech Wars. Profe, ¿cómo empieza esto? Y bueno, esos cuadros anteriores que hemos visto, los países quieren crecer, quieren tener buena vida, quieren tener buenos ingresos, y entonces hay que desarrollar ciencia y tecnología. Y ahí viene el cómo hacerlo. Okay. Recuerda que yo te dije que Paraguay tiene buenas perspectivas. Vamos a llegar a eso, Okay. Porque hay buenas perspectivas. El desarrollo del conocimiento, o sea, si nosotros seguimos una carrera tecnológica, tenemos que seguir una carrera, la carrera al desarrollo STEAM. STEAM significa Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Okay. STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Un poco antes era solamente STEM. Okay. Arte no entraba. Pero actualmente arte en la industria del ocio, del entretenimiento, vende pero inmensa cantidad de dinero. Elaborar videojuegos, cine, música, streaming. Entonces hay que elaborar arte. Acá en Paraguay se está comenzando a desarrollar cine. Hay que insistir más en cine, más en arte. Y cuando lo llevamos el STEAM, tenemos que seguir modelos. Un modelo que ha tenido bastante éxito es desarrollar, por ejemplo, polos industriales, como los que tenemos en Ciudad del Este, en Encarnación, tenemos en Caguazú y Coronel Oviedo. Y en el Chaco tenemos este polo industrial que son la Filadelfia. Las cooperativas que generan una riqueza inmensa. Totalmente. La siguiente etapa es desarrollar parques tecnológicos. Son lugares donde se reúnen las industrias y comienzan a generar producción. Nosotros ya tenemos un parque industrial exitoso, que es el Parque Itaipú. Ojalá que pueda desarrollarse más, que pueda aglutinar. Y los países más avanzados van a lo siguiente: aglutinar a su masa de científicos, a su masa pensante en ciudades dedicadas a la ciencia, ciudades científicas. Allí, en estas ciudades, se respiran algoritmos, se respira matemática, física, química. Se habla en lenguaje binario. Interesante. Acá tenemos un modelo de la ciudad Charleston East, en Mountain View. Google. Este es un proyecto de Google, ya está en construcción, de Google. Este es otro ejemplo. Facebook está en Willow Campus, en Menlo Park. Ya hay sectores construidos. Y esta es la ciudad de Microsoft, su ciudad científica, en Redmond, en Seattle. Esto ya está en funcionamiento. Esta es una foto de hace un mes. Esto ya está funcionando. Esto ya es una ciudad. Acá trabajan con 4.000 científicos de Apple. Brillante. Apple Park. Brillante. Bueno, esto es el modelo de Estados Unidos, porque hay también ciudades en Japón, también en Taiwán. China, por ejemplo, también adoptó este modelo de ciudades científicas. Shenzhen es una ciudad que está al lado de Hong Kong. China tiene varios ejes donde desarrolla toda su ciencia. Beijing, Shanghai, y luego viene Hong Kong, Macao, en la desembocadura del río Pearl. Hong Kong tiene mucha tradición occidental, entonces ellos querían algo más chino, puramente chino. Entonces al lado de Hong Kong, donde eran los campos de arrozales, Shenzhen significa justamente los campos de arroz, esos campos inundados que vemos en la foto. Y allí desarrollaron esta ciudad. Esta es una ciudad científica, industrial. En el 80, ahí se plantaba arroz. Del 80 al 2019 viven 12 millones de habitantes y es uno de los polos de desarrollo. Tipo el caso de Dubái, no había nada hace unos 30 años, ahora es otra cosa. Imagínense lo que es. Y esto es lo que se busca con ciencia y tecnología. Los países que dominan estos ámbitos dominan el poder económico y el poder cultural, mecatrónica y robótica. Ya tenemos una facultad de mecatrónica nosotros en la UNA, en San Lorenzo.
Industria aeroespacial y satelital. ¿Tienen cuántos cupos de alumnos, profesor? Desconozco la cantidad, pero yo Ok. lo que sé es que estos alumnos que están en mecatrónica, antes de egresar ya tienen el mercado laboral asegurado. Ya hay industrias que se pelean por Sí. ellos por la capacidad que tienen. Totalmente. Hay una necesidad de ingenieros mecatrónicos. La mecatrónica lleva a la robótica. Nosotros, si seguimos este sendero, vamos a llegar a eso. Industria espacial y satelital, ya se creó la Agencia Espacial Paraguaya. El satélite paraguayo ya es una realidad. El satélite paraguayo va a ser lanzado en el 2020. Ok. Ya hay ingenieros paraguayos que están trabajando en Japón para construir ese primer nanosatélite paraguayo que Qué va bueno. a ser usado para el estudio de la vinchuca en el Chaco. Qué bueno. O sea, esto ya es una realidad. En el 2020 vamos a presenciar el lanzamiento. Esto se hace con la UNOOSA, que con la ONU y también con la NASA. ¿Dónde va a lanzarse? Se lanza la NASA lo lanza. Qué bueno. Y muy poco es el gasto que Paraguay incurre, es más bien para la formación de personal. Brillante. Ya la siguiente etapa va a ser el siguiente satélite, ¿verdad? Brillante. La inteligencia artificial todavía no estamos yendo, tenemos que llegar. Y los grandes países también dominan la informática y comunicaciones. Es muy bueno, muy loable, por ejemplo, el esfuerzo educativo de Paraguay en ciencia y tecnología STEAM. Tenemos la Universidad Paraguaya Alemana, Sí. que está formando gente preparada para la industria, y también la nueva Universidad Paraguay-Taiwán, que nos va a llevar a ese grupo de alumnos, lo va a llevar a lo más adelantado del conocimiento. Si nosotros lo apoyamos a esa universidad y conseguimos que se formen los mejores allí, el futuro de Paraguay es muy promisorio en esta área. Ok. Solamente cuando... ¿Recuerda aquella lámina que decía que para desarrollarnos tenemos que tener cultura, tenemos que tener ciencia? Sí. Solamente con ello nosotros vamos a ir al frente. Brillante. Y allí llegamos a los conceptos de ciberguerra y ciberinteligencia. La nueva guerra, aparte de las guerras que se dan entre ejércitos o marinas, la guerra, el conflicto se da acá ahora. El conflicto cibernético, el conflicto en la ciberinteligencia. Penetraciones en tus redes cibernéticas, Sí. en la banca, en los mecanismos de defensa, en el control de las comunicaciones, en el control de los recursos esenciales. Y la ciberinteligencia se refiere a la búsqueda de información en las redes en el mundo. Hay exceso de información en el mundo. El tema es cómo obtener esa información. Y entonces existen organismos dedicados a eso. ¿Cómo estamos en ciberseguridad en Paraguay en general, General Maldonado? El gobierno ha hecho muy buenos avances gracias, por ejemplo, a la creación del MITIC, Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, donde se fusiona. Lo bueno sería que Paraguay avance más rápido en la formación, primero de recursos humanos y luego también en el gobierno electrónico. Y a nivel de sociedad privada, que se avance más en la masificación de los usos de los sistemas comunicacionales. Ok, bueno. Bueno, esto ya es lo que... Esta es la realidad de hoy. La realidad hoy, que empezó con una guerra comercial el año pasado, ahora está ya traducido lo que es guerra tecnológica, con una pequeña pausa el sábado pasado, pero bueno. Y básicamente acá tenemos los dos líderes mundiales, o sea, Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial, indudablemente. ¿Usted cree que se le elige a Trump el año que viene o usted cree que no? Ay, no, yo no... ¿Qué opina? ¿Qué opina? O en su círculo así de colegas, ¿qué opinan? Personalmente pienso que conforme maneje la información tiene buenas chances de ser elegido. Pero eso lo decidirán los norteamericanos. Sí, sí. En futurología, en política, no es muy buena. ¿Podemos mirar la imagen? Atrás. De vuelta. Acá. Tenemos los dos líderes carismáticos. Donald Trump y Xi Jinping. Ellos van a decidir lo que viene, que es esa guerra tecnológica, si podemos avanzar. Sí. Se considera que, esta es la lámina anterior, se considera que se ha pasado de la diplomacia a las cañoneras, donde antiguamente se empleaba el poder militar para forzar el músculo. Sí. Actualmente se habla de la diplomacia de la deuda. O sea, los países prestan masivamente. El caso de China presta cantidades masivas de dinero. ¿Y qué pasa? Los países se endeudan,
mala gestión de ese dinero, de esa deuda que se contrae y ya no pueden salir del ciclo de la deuda. El caso de Zambia es un país que se endeudó notablemente, tremendamente, y los números señalan que es casi imposible que Zambia salga de esa deuda. ¿Y a cambio de qué va esa deuda? ¿Cómo se amortiza? Y bueno, voy a construirte puertos, voy a construirte vías de ferrocarril, pero con mi gente, con mi industria, con Made in China. Okay. Y allí vamos a lo que es la guerra tecnológica, ya en el campo más avanzado que es de las comunicaciones. Este es un pequeño cuadro. Este cuadro podemos llenarlo acá de imágenes. Marcas. Huawei representa a China, Samsung representa a Corea del Sur, Apple representa a los Estados Unidos. Pero tenemos otros actores como Nokia de Finlandia, tenemos Qualcomm es de Estados Unidos, ZTI que es de China, hay varios, Ericsson que es de Suecia. ¿Y qué ocurre? Ellos están peleando en un ámbito muy preciso que es, por ejemplo, las comunicaciones 5G. Ese fue el motivo de lucha entre, primero, un amago de guerra comercial entre China y Estados Unidos, y luego el conflicto por el 5G. ¿Y qué es el conflicto por 5G? Y tenemos que hablar de comunicaciones satelitales. En los 80 surge la tecnología de 1G, que era analógica, y de eso se salta rápidamente al 2G en la década del 90, que ya es analógica. Se deja se deja lo analógico, que era el 1G, para el 2G, que es digital. Luego se salta, para la década del 2000, saltamos a 3G. Para el 2010 estamos llegando al 4G. ¿Cuál es la diferencia entre 3G y 4G? Y básicamente la velocidad de transmisión 4G es 10 veces más rápido que 3G. Okay. Y a costa de qué? A costa de mucho consumo de energía. Las pilas de la tecnología 4G te dura medio día, un día, medio día, tienes que estar enchufando, cargando, recargando o poniendo las baterías portátiles. Y ahora se desarrolla la tecnología de 5G, que tiene 5G significa que utiliza una parte de la infraestructura de 4G. Se le agregan montones de celdas más pequeñas, los small cells. El celular significa que en una celda hay una antena. Las antenas que vemos en la ciudad de Asunción, que son para los barrios. Antenas grandes. 5G significa que yo voy a multiplicar pequeñas antenas dependientes de esa antena principal y voy a entrecruzar mucho más la información. Cada 100, 200 metros una pequeña mini antena. O sea, el gasto, la inversión en infraestructura es inmensa. Solamente lo pueden afrontar grandes empresas privadas o pocas empresas. Y ahí surge tu especialidad, que es lo que se llama modelo de desarrollo de negocio. El modelo de desarrollo es una empresa dominante asociada con empresas más pequeñas, con estas empresas, y que ellos van a trabajar. Entonces, las empresas operadoras, una operadora dominante y las otras colaboran y usan su sistema. ¿Y qué ocurre con el 5G? 5G, por ejemplo, tiene una velocidad mucho mayor. Si con 4G yo descargo una película en 20 minutos, con 5G voy a tardar también muchísimo tiempo, más o menos medio minuto, 30 segundos o un minuto. Cambia las cosas. Cambia las cosas. También el gasto de energía es de 80-90% más económico en energía. Disminuye notablemente la duración de las baterías. Un día, 2 días, 3 días. Esa incomodidad. Entonces el consumidor dice, compro este equipo más barato, pero voy a tener que cargar cada hora, o este equipo mucho más práctico, cómodo, me evito la molestia. Y finalmente en la comunicación masiva. Existe un cuello de botella tecnológico, que es las muchedumbres. Yo tengo una antena, pero digamos que 100.000 personas al mismo tiempo comienzan a usar mi sistema. Cuando hay un evento, una competencia. Acá en el estadio, cuando de repente hay un concierto, colapsan los... O el barrio de Manhattan. Manhattan tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes trabajando en un pequeño radio y colapsan las comunicaciones. ¿Qué pasa en las megaciudades? Beijing, Tokio, Londres, Moscú. En áreas muy pequeñas, mucha gente, muchos trabajadores. La tecnología 5G tiene esa capacidad de mantener ese grado de respuesta, hasta con muchedumbre de 1,5 millones de personas en 1 kilómetro cuadrado.
Brillante. O sea, resuelve el tema del cuello de botella tecnológico. Una cosa, Ginebra Maldonado, para esta adecuación a 4G, a 5G, que usted decía antes de empezar el programa, estamos hablando de contratos multimillonarios para la puesta a punto de la estructura para eso. Bueno, y ahí viene el motivo de esta guerra fría tecnológica. Y ahí están los contratos que van a estar de repente repartidos de esta empresa y otras más. Sí. No es solamente el celular 5G, sino que es la infraestructura que va a mover. Y ahí están, ¿de cuánto hablamos, se llaman? Por ejemplo, el grado de inversión que se necesitaría para la Unión Europea. La Unión Europea planea, o sea, pide que para el 2020 cada país tenga por lo menos una ciudad ya plenamente integrada con comunicación 5G. Y que todas las ciudades, las grandes ciudades y las pequeñas, lo tengan para el 2025. Okay. Entonces, la Unión Europea tiene previsto invertir en 5 años, de 2020 a 2025, entre 900 mil millones a 1.000 millones de euros. Okay. Europa Okay. lleva eso a Estados Unidos. ¿Cuánto van a invertir para no quedar atrás? Sí. Van a tener que también acelerar sus tiempos para poder competir con Europa. Sí. Para el 2025 Estados Unidos también, si quiere competir, tiene que tener redes ya completamente funcionales de ¿cuánto invertiría Estados Unidos? Igual. Muchísimo más. Muy bien. Vamos a Asia. Okay. Corea del Sur, Japón, China, Malasia, Birmania, estos países que producen. Voy a analizar lo siguiente, usted dígame qué opina. Entonces, supóngase yo soy el presidente de Estados Unidos, veo que una compañía china está ya muy avanzada con el 5G, ya quiere ofrecer a mi país contratos para preparar la infraestructura, pero mis empresas no están listas, así que yo le pongo un freno, le evito que entre a mi territorio. Sí. ¿Pasó eso o no pasó eso? Y ese fue uno de los aspectos de este enfrentamiento. Pero ¿qué ocurrió? Que las grandes empresas norteamericanas, Apple, Qualcomm y otras más, otras numerosas empresas, que fabrican estos chips, fabrican los equipos de apoyo, la infraestructura, ¿lo venden a quién? A las empresas chinas. O sea, por ejemplo, este celular que yo tengo... Está todo conectado. Este celular dice elaborado, diseñado por Apple, Sí. pero fabricado en China. Sí. ¿Qué pasó? Las grandes empresas norteamericanas comenzaron a quedar sin mercado. Entonces, Donald Trump dice, bueno, vamos a negociar, vamos a retroceder pero vamos a poner margen. ¿Por qué surge este margen? ¿Por qué ocurre esta guerra fría tecnológica? Otro de los temas son las tierras raras. Sustancias muy precisas, son como entre 15 y 17 elementos químicos muy precisos que se usan para las comunicaciones, para la tecnología, una de ellas 5G. Las computadoras, los chips, todo eso lo usan. Vamos a combinar esto, tierras raras y Huawei 5G. Lo que sucedió. China también dice, mira, yo domino el 80% de la producción de tierras raras. Si vos me pones freno, yo también voy a poner freno a la exportación. Es algo que tenía o sea, tiene en su poder, pero nunca lo utilizó, digámoslo, no. Sí, bueno, nosotros no sabemos las trastiendas, lo que ocurre detrás en las conversaciones, pero todo entra cuando se habla de poder. ¿Cuál fue la justificativa para esta guerra fría tecnológica de los Estados Unidos? Porque dicen, ¿qué sucede, digamos, en el ámbito de defensa? Cuando todos mis barcos de guerra, mis portaaviones, mis aviones de combate, mis misiles nucleares usan sistemas fabricados de 5G por Huawei. Existen sospechas de que Huawei está controlado allá en el fondo por las Fuerzas Armadas de China continental y que ellos dejan puertas, lo que se llama backdoors, puertas traseras, para poder bloquear los programas o sacar información. Entonces, ¿qué dicen los Estados Unidos? Nosotros no podemos tener nuestra estructura de defensa siendo chantajeada o bajo el riesgo de un chantaje o de un mal funcionamiento por parte de O sea, lo toma como un troyano a esta marca el gobierno americano. Por eso también, eso sucedió con Nueva Zelanda, con Australia, inclusive con Alemania, Gran Bretaña también. O sea, hay países que dijeron, vamos a poner recaudo, o sea, garantícenme que no va a haber una puerta trasera, no va a haber fragilidad en el sistema. Okay. Esa fue la justificativa para ponerle frenos a esta inversión. Y en Europa hay que recordar que hay empresas muy grandes también que están compitiendo con Huawei, Nokia, Ericsson
Y hay otras empresas más, Pero son muchas. pues ¿están todos listos para la infraestructura 5G o solamente Huawei, que está como el número uno, le está adelantando a todo? Esto están compitiendo. Pues Estas todos empresas están ya listos para entrar en acción, básicamente. Huawei tiene el potencial para entrar. Ellos sí. Pero también ¿Los demás? Nokia también, Ericsson. ¿Y qué sucede con Estados Unidos? Estados Unidos quiere mantener también una supremacía. Estamos hablando de inversiones de miles y miles de millones. Sí. ¿Y vos querrías que billones de dólares de tu país se vayan a una empresa extranjera o querrías que deje? Y ese es el motivo del Esto para que se enfrentamiento. entienda más lo que está haciendo Trump. Esa es la guerra fría tecnológica. Esa es una de las aristas del Tech War. El que domina el conocimiento, domina el poder. El que domina el conocimiento, genera riqueza y domina la riqueza. Y en esencia, esa es la lucha final. Vos que estás en el ámbito de la economía. No, está brillante la explicación y se entiende mejor lo que hizo Trump, por qué lo estuvo haciendo. ¿Verdad? Primero, un tema de no permitir que el capital vaya a otro país, capital nacional a otro país, dar la oportunidad a los suyos, ¿verdad? Y dos, el riesgo que sea una estructura troyana, ¿verdad? Que uno, imagínate tener todos los stealth, todos los misiles nucleares con la tecnología extranjera y de repente, bueno, ahí así te están haciendo el gran Orwell. Orwell es el apellido del... George Orwell. George Orwell, sí, sí. El gran hermano, el que te mira todo. Tal cual. Es un temor válido y también los europeos tienen ese temor. Europa no rechaza la tecnología de Huawei, pero exige el recaudo de seguridad de que no haya esa posibilidad. Y ellos también tienen su propia industria también. Ellos tienen enormes empresas. Pero es que hemos hablado, usted que trabajó también en varios años y conoce gente del mundo de la inteligencia, ¿verdad? Está la inteligencia y la contrainteligencia. Si eso está de repente haciendo un Huawei, también seguro hay también, o sea, no va a ser, creo, definitivo un control, o sea, el controlado es controlarlo, así creo que mira dicen. Que nosotros no sabemos, pero ¿quién te dice que los recursos de Apple, de Microsoft, de Facebook no tienen una puerta trasera a favor de esa posición dominante? Yo te doy un ejemplo. La tecnología del GPS. Un poco fuera, no estaba previsto, pero conversamos. Sí. La tecnología del GPS fue desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente por el Ministerio de Defensa, el Pentágono. Lo opera la Fuerza Aérea Norteamericana para uso militar y civil. En el uso civil, ellos tienen una restricción de precisión. Ajá. En realidad lo liberaron, pero tienen la condición de que si hay un conflicto, ellos pueden cortar la señal o degradarlo y no va a deformar la señal, te puede ir a otro lado y te pierdes. China no quiere depender de esa posibilidad, entonces desarrolló su sistema GPS, su sistema de georreferenciamiento del Beidou. Rusia tampoco quiere estar coaccionado, entonces desarrolla el GLONASS. India tampoco quiere una potencia regional, desafiante, urgente también, entonces desarrolla el propio, el NAVIC. Y los europeos, que no quieren depender de ninguno de ellos tampoco, desarrollan el sistema Galileo. O sea, aquellos países que quieren ejercer poder, que quieren ser potencia, desarrollan sus tecnologías propias. ¿Por qué? Por el temor de que los otros le bloqueen. Sí. Ahora, ellos también negocian. Los sistemas GPS, Galileo, GLONASS, el chino Beidou, se suman. Ellos suman todas sus capacidades y la precisión llega al milímetro. Seguro. Pero ellos se reservan la posibilidad de alejarse si es que hubiese algún conflicto, digamos, conflicto en el mar de China, conflicto por petróleo, conflicto por mercado. Entonces ellos se reservan esa posibilidad de ser relativamente independientes. Nosotros quedaríamos en una situación siempre de dependencia, los países menos desarrollados que no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Brillante, general, brillante. Y bueno, se nos va el tiempo, lastimosamente, ya pasó una hora. Bueno, capaz financiero sea 1 hora y media. Vamos a hablar con el equipo.